Muy buenos días. Hoy tenemos un nuevo capítulo de Relevancia Nacional. Hoy os embarcaremos en una temática un poco más fuera de lo que es el derecho, aunque aún se vincula con el derecho, siendo así la tecnología hoy en día. Hoy nos vemos en un mundo donde todo sale en los medios, donde está todo vinculado con Internet, pero hay que también tener precaución con aquello. Para aquello hablamos de los ciberdelitos, la protección de datos y la ciberseguridad. Hoy esta entrevista la llevamos a cabo con nuestro profesor de Derecho Tecnológico, Miguel Bautista. Muy buenos días. Muy buenos días, Matías. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá y compartir con ustedes. Igualmente, profesor. Para comenzar, tenemos la primera pregunta. ¿Qué nos llevó a crear la ley de ciberseguridad? Súper importante, esta normativa surge por la creciente dependencia de un sinnúmero de servicios digitales, ¿cierto? Por el aumento también de incidentes como el ransomware, filtraciones masivas, fraudes tecnológicos. Estos hechos evidencian tremendo vacío normativo, ¿cierto? Y la necesidad de encontrar una coordinación nacional, ¿ya? Y también, obvio, Chile busca converger con ciertos estándares internacionales, ¿cierto? Fortaleciendo la resiliencia, la protección de derechos y la confianza en la economía digital, cuestión que es muy, pero muy importante. ¿Y cómo relacionamos esta ley con la ola de delitos informáticos que vemos hoy en día? Ya, importante, mira, la ley de ciberseguridad opera en la prevención, ¿cierto? Y en la respuesta. Por tanto, impone controles y protocolos, ¿ya? Obliga a reportar incidentes y crea un esquema de coordinación público-privada. Esta viene a complementar la ley de delitos informáticos que, por otro lado, tipifica y sanciona conductas como el hackeo, el fraude, de modo que el ecosistema legal cubre tanto la protección ante como la persecución post. Perfecto, profesor. Y en este caso, ¿la ley de delito informático y la protección de datos tienen alguna diferencia? Ya, sí, bueno, la ley de delitos informáticos se centra en las conductas ilícitas contra sistemas y datos. Por ejemplo, el acceso indebido, el sabotaje, el fraude. Por otro lado, la ley de protección de datos regula el tratamiento de los datos, y asegura derechos como el acceso, la rectificación y la eliminación, ¿ya? Entonces, en breve, una protege la integridad de sistemas y servicios y la otra la privacidad y autonomía informativa de las personas. Exactamente, profesor. Y viendo aquello que la ley de protección de datos también obliga a la empresa a hacer algo, ¿a qué los obliga? Mira, entre las obligaciones destacan sistemas de gestión de riesgos, políticas y controles mínimos. También el reporte oportuno de los incidentes que ocurran, la designación de los responsables, ¿cierto? Y contar con auditorías y pruebas de resiliencia. Bien, vemos que esta ley también crea un órgano estatal, o posiblemente un órgano que va a regular esta ley, la Agencia de Datos. Ya, ¿Esta qué función va a tener a futuro? sí, es sumamente importante tu pregunta porque, claro, la agencia tiene un rol fundamental en todo este ecosistema, ¿cierto? La agencia coordina, supervisa y apoya la respuesta nacional. También define los lineamientos, recibe los reportes, ¿cierto? Activa protocolos en incidentes de alto impacto, va a fomentar las capacidades y la cooperación internacional, pudiendo incluso fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que conversábamos hace un minuto. Claro, entonces la agencia toma el rol de fiscalizar, ¿verdad? Exactamente, Perfecto. entre otras cosas, ¿cierto? Ya, existen sanciones por ciertos incumplimientos, ¿cierto? Primero, entender que la fiscalización se va a materializar mediante ciertas auditorías, inspecciones y también el monitoreo, y las sanciones abarcan principalmente multas bastante relevantes, ¿cierto? También va a contemplar exigencia de medidas correctivas e incluso, siendo súper importante, la suspensión de los servicios en ciertos casos, obviamente que sean de gravedad, ¿ya? Cuando concurran delitos, pueden coexistir responsabilidades administrativas, civiles y
penales, inclusivamente. Así que es súper, súper importante. Muy importante. También tenemos el caso de que la ley contempla alguna medida específica. Y esto se hace para proteger infraestructuras críticas como los hospitales, los bancos. ¿Y cómo hacemos Exacto, súper importante. Claro, se establecen ciertos requisitos para ciertos servicios críticos, ¿cierto? Los requisitos van a ser con un estándar más elevado, ¿cierto? Requisitos reforzados para estos sectores estratégicos como la salud, las finanzas, la energía, el transporte, el agua. Estos deben tener una continuidad, un plan para poder darle continuidad a la prestación, entendiendo que son servicios básicos. Recordemos, hace no mucho pasó una falla eléctrica, ¿cierto? Y tuvimos una reposición lenta, ¿no es así? Entonces, estos planes de continuidad deben contemplar la urgencia, ¿cierto? También deben existir pruebas de penetración, segmentación de redes, ¿cierto? Redundancia y comunicaciones seguras para asegurar siempre la disponibilidad y recuperación rápida, breve, ante estos incidentes. Una mayor eficacia, por lo visto. Exacto. Pasamos a los delitos cibernéticos, profesor. Ya. ¿Qué se entiende por delito informático según la legislación chilena? Importante, ¿eh? Importante. Cuando hablemos de delitos informáticos vamos a estar en toda conducta ilícita, ¿ya? Que pueda afectar sistemas, datos o redes, ¿ya? Sea accediendo indebidamente, interceptando, saboteando, haciendo fraude electrónico. También está la suplantación y distribución de malware, entre otras conductas. ¿Cuáles son los delitos que más se persiguen en Chile en el sentido de cibernético? Perfecto. Está el phishing, el smishing, la ingeniería social, el acceso no autorizado, en este caso el hackeo, el robo de identidad, fraude mediante transferencias y compra, el ransomware con extorsión. Perfecto. ¿Y qué penas se contemplan para aquellos que cometen estos delitos o los fraudes electrónicos? Mira, las penas van a depender dependiendo de la gravedad y del tipo, en este caso, aludido. Ya pueden ir desde multas, incluso presidio, ya que va desde el presidio menor hasta el presidio mayor en los casos de afectación grave, cuando se realice utilización de datos sensibles, cuando haya lucro significativo o daño a infraestructuras críticas. Y aquí se va a ir agravando y ponderando entonces la gradualidad del presidio, siendo del menor al mayor. ¿Y cómo coordinamos la persecución de estos delitos? Porque muchas veces estos traspasan fronteras. Ya cuando sea necesario aquello, se va a tener que coordinar con organismos internacionales, ¿cierto? Existiendo, ¿cierto? Tratados de cooperación, lo ideal es irlo aumentando, órdenes de asistencia mutua, ¿cierto? Redes policiales, como ya existe, ¿cierto? La Interpol, con departamentos especializados en coordinación con nuestras policías. Esto permite intercambiar evidencia cuando nosotros lo solicitemos y también cuando nosotros podamos apoyar a otros estados, ¿cierto? Idealmente con preservación transfronteriza de datos en coordinación para desarticular bandas que operan en múltiples jurisdicciones. Wow, es una mayor persecución por lo visto. ¿Qué herramientas tienen también nuestras policías para poder investigar delitos digitales y sin vulnerar aquellos derechos fundamentales? Ya existen técnicas de tratamiento en torno a lo forense digital, digamos. Lo importante acá es contar con órdenes judiciales para las interceptaciones, como tú bien lo comentas, o ya sea para interceptar, incautar equipo, ¿cierto? En donde tiene que existir una cadena de custodia digital estricta. Esto es súper importante. Cuando hablamos de la cadena de custodia, ¿cierto? Obviamente no vulnerar, así tal cual como se hace en el mundo físico, la evidencia debe ser tratada, rotulada, en donde haya un seguimiento constante de un arma, por ejemplo. En este caso pasa lo mismo en el mundo digital, ¿ya? Es sumamente importante eso, también entender los principios, ya sea de proporcionalidad, minimización, ¿ya? Y respetar todos los protocolos para proteger siempre la privacidad y el debido proceso. Perfecto, profesor.
pasamos a las últimas temáticas que tenemos hoy en día, que es la protección de datos personales. Ya, perfecto. ¿Qué cambio introduce la reforma de la ley de protección de datos a la normativa anterior que teníamos? Súper importante. Claro, nosotros teníamos una norma, ¿cierto? Que tenemos en rigor porque sigue vigente hasta el 2026. Y es una norma que se hizo con muy buen espíritu, pero los tiempos cambian, sobre todo cuando hablamos de temática de modernidad digital, ¿cierto? Y lo importante era actualizarse. ¿Ya? Esta norma incorpora el reconocimiento del derecho a la protección de datos como ahora un derecho fundamental. ¿Ya? También crea una autoridad de control, una autoridad que tiene un rol fundamental, como ya hablamos, y todas sus posibles coordinaciones, ¿cierto? Endurece las sanciones, detalla obligaciones de seguridad, ¿cierto? Regula el consentimiento informado, sobre todo para datos sensibles. ¿Y qué derechos tienen los ciudadanos sobre el uso de sus datos personales y por parte de empresas y el Estado? Ya mira, acá se utiliza una sigla que ayuda, digamos, a la agrupación. Cuando hablamos de derechos, hablamos de los derechos ARCO. ¿Qué significa esta sigla? El acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición. ARCO. ¿Ya? También están derechos como la portabilidad, muy útil hoy por hoy, ¿cierto? Sin perder nuestro ID a la hora de la comunicación, sobre todo en WhatsApp, ¿cierto? Hablamos de nuestro número, la portabilidad, la revocación del consentimiento, también está el derecho al olvido, además de transparencia sobre las finalidades y plazos de conservación de los datos. Súper importante. Muy importante, muy importante. ¿Y cómo regulamos el consentimiento informado en estos datos que son sensibles, como los médicos, financieros, género? Súper importante tu pregunta, porque el consentimiento informado juega un rol fundamental, sobre todo en esta norma que comentamos. El consentimiento debe ser explícito, ¿ya? Debe ser siempre previo, debe ser específico, claro, y siempre verificable, con la información sobre la finalidad, sobre los destinatarios de recepción de mis datos, la base legal y plazos, ¿ya? Y siempre debe poder revocarse sin ninguna traba. Wow. ¿Y qué sanción enfrentan las empresas que no protegen adecuadamente a sus clientes? También se enfrentan a multas proporcionales al tamaño y la gravedad de lo vulnerado, ¿cierto? También deberán realizar medidas correctivas, suspensión de tratamiento y responsabilidad siempre civil por los daños. En algunos casos la inobservancia de medidas puede acarrear responsabilidad penal igual, vinculada a otros delitos. Wow. ¿Y existe alguna coordinación entre la ley de protección de datos, la ley de ciberseguridad, para así evitar estos vacíos legales? Por supuesto, sí. Se busca coherencia. La ciberseguridad garantiza la disponibilidad e integridad de los sistemas que resguardan los datos. ¿Ya? Por otro lado, la protección de datos asegura la licitud y proporcionalidad del tratamiento. Por tanto, juntas previenen los vacíos y solapamientos. Perfecto. Ahora vamos a un apartado más para recomendar a nuestro público y también analizar una perspectiva a futuro. ¿Qué recomendación básica podríamos entregar a un ciudadano para protegerse de delito informático? Es clave tu pregunta, y es un tema a nivel de país, de sociedad, ¿cierto? Sobre todo como parece, sobre todo en la ficción, digamos, que muchas veces está muy en línea con lo que vivimos. Hay series como, por ejemplo, Mr. Robot, no sé si está Black Mirror, claro. Esa es una película que nos muestra todo un tema de lo que podría también, gran punto, recomienda un film que es de ya hace muchos años, nos muestra una situación bastante interesante en Estados Unidos. La recomendamos ahí para nuestros auditores. Actúa Gene Hackman, Will Smith, y nos muestra lo
lo potencial y el poder que puede tener una agencia y otras temáticas importantes e interesantes, ¿cierto? Pero importante comprender que ya la vida, el hacer sociedad en la nube ha cambiado. Por tanto, proteger siempre las contraseñas, las passwords, hacerlas robustas, siempre tenerlas en conocimiento actualizado, ¿cierto? Miren, por ejemplo, hoy en día los fraudes telefónicos pueden dar cuenta y contar imaginándonos con una contraseña suya, en donde como dato de verificación una pregunta a usted le hagan una pregunta antigua. Imaginémonos aquello. Y si usted lo pillan con poca concentración en un llamado, podría dar cuenta de que esa pregunta es real, porque claro, es una pregunta real, pero antigua, no actualizada. Pero como usted no lo recuerda, probablemente sí valide a quien lo está llamando, y cuestión que es bastante delicada. Bueno, entonces, importante contar con contraseñas robustas, ¿ya? Gestores de contraseña, activar la autentificación, ¿cierto? Actualizar siempre los dispositivos, aplicaciones, desconfiar de cualquier enlace y siempre, una lata, pero tiene que ser así, ya cualquier dato adjunto no solicitado, verificar siempre los sitios, respaldar constantemente la información y denunciar siempre ante las autoridades, aunque usted piense o no que pueda tener futuro su denuncia. Es importante porque no solo va en búsqueda de una solución para usted, sino que de desbaratar cualquier asociación, ¿cierto?, que pueda estar complicando. Entonces es súper importante contar con estas conductas para apoyar, ¿cierto?, a la persecución y también a contar con un ecosistema seguro. Vamos a hacer un análisis un poco más nacional, un poco más complejo. ¿Chile se siente bien preparado para alguna amenaza global de malware, hackeo? ¿Siente que Chile se prepara bien? Sí, sobre todo en temáticas del ransomware, cuando se trata a gran escala, Chile ha ido tomando el guante, digámoslo de alguna manera, y ha ido realizando ejercicios de simulación, ¿cierto?, con planes nacionales, por supuesto, fortaleciendo las capacidades SOC, CECIRT, intercambio de inteligencia, segmentación de redes en sectores críticos y campañas de concientización, ¿cierto? Esto es súper importante. De hecho, esta entrevista invita también a todos quienes nos escuchan a tomarle el peso, ¿cierto? Sobre todo con la pregunta anterior en cuanto a qué puedo hacer yo, y también a las organizaciones, ¿ya? Así que es súper importante concientizar para reducir la superficie de ataque, porque nosotros somos actores también, somos responsables de nuestras conductas. Es importante entenderlas y así aportar. Perfecto, profesor. Me parece una muy buena acotación de nuestro programa también hoy en día. Y finalmente, ¿siente usted que quedan algún desafío ante la ley para proteger datos personales, ciberseguridad? Por supuesto, siempre las conductas sociales ameritan una constante mirada, una vigilancia para ir actualizándolas, ¿cierto? De hecho, nosotros, y tú bien me preguntaste, que ya tenemos una ley de protección a la vida privada, pero claro, en torno a los cambios, a las conductas, era importante actualizarlas. Y pasa en toda conducta social, digamos. Pero cuando hablamos de temática de ciberseguridad, conducta en protección de datos, en deambular en la Internet, amerita mayor rapidez, ¿cierto? Lo importante y lo que se está dando en boga ahora es como la vanguardia en la temática respecto a lo que estamos conversando, es la regulación de la inteligencia artificial, ¿cierto? No sé si le ha tocado mirar, y esto aumenta con cada vez con mayor rapidez, ¿cierto? Hay videos que a uno cada vez más, sin ser experto en la materia del diseño, de la programación, ¿cierto? Lo nuestro, el derecho. Parece muy real. Es prácticamente idéntico y uno podría de alguna manera dudar. Entonces hay que regular no solo la inteligencia artificial, sino que también los sistemas de algoritmos. Estandarizar la seguridad en IoT y 5G, fortalecer la protección frente a deepfake y sobre todo la desinformación, actualizar también tipificaciones penales y promover la formación continua ¿en qué? En la ciberhigiene. Wow,
son desafíos que le quedan muy grandes todavía a nuestro país y que tienen que ser solucionados viendo el avance tecnológico que vamos a tener en el futuro. Me parece una muy buena respuesta y con esto damos término también a nuestra entrevista y a este capítulo. Agradezco totalmente a usted por su tiempo y por la participación, profesor, y cerramos este hermoso capítulo de Relevancia Nacional con esta temática de la tecnología. Y nos volveremos a ver en otro capítulo de Relevancia Nacional y esto ha sido todo por hoy.